Qué alegría volver a compartir con ustedes un día más en el estudio de la palabra del Señor y agradecerle y cantar sus alabanzas. Oremos. Eterno y soberano Dios, a ti debemos este nuevo día, este nuevo levantarnos, estar de pie y recurrir a tu templo, sacar un tiempo en nuestra casa para poder meditar sobre tu palabra, para agradecerte, para honrarte y para alabarte. Señor, aquí estamos. Te damos la honra, el honor y la gloria. Y te damos las gracias por todas tus bendiciones, por los beneficios, por tus cuidados a través de esta semana, en el correr del día a día. Y Señor, por nuestra salud y por nuestras familias. Gracias Dios, porque eres bueno, porque tú eres fiel y eres bondadoso. Gracias por esta nueva oportunidad y por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen por este canal. Bendice a cada uno y llénale de mucha bendición y mucha sabiduría para continuar en la vida contigo y como tú quieres. Bendice a tu siervo el pastor Luis Sánchez, dale la sabiduría y el denuedo para compartir y transmitir el mensaje que tú tienes para hoy. Gracias por todo, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor, mensaje especial con ustedes por medio del pastor Luis Sánchez. Hola mis queridos amigos y hermanos, qué bueno reunirnos otra vez y qué bueno estar conectados a través de este medio. También debemos darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado en esta semana y también por el cuidado que ha tenido de nosotros. Nos ha dado salud, nos ha dado bendiciones y estamos bien, gracias a Dios. Oramos por aquellas personas que están enfermas, que están en los hospitales, que están en sus casas recuperándose. Para ellos, nuestra oración. Y un abrazo a todos y que Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene muchas enseñanzas que nos permiten aprender cómo la Biblia, las Sagradas Escrituras, llegan a nosotros y cómo, por disposición de la persona, esa palabra puede quedarse o puede no seguir en su germinación y en su proceso como Dios la espera. En esta mañana vamos a estudiar un tema con esa relación o relacionado con esa parábola que he titulado Esas piedras hacen tropezar. Esas piedras hacen tropezar. Y consideremos en primera instancia que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, es un momento especial. Llega a su corazón en el momento preciso, cuando la persona necesita esa palabra, necesita la orientación de Dios, necesita el consejo divino, necesita escuchar de Dios cómo poder vivir mejor. Eso es lo interesante. La parábola del sembrador pues nos lleva a este segundo caso en que la semilla cae en ese tipo de personas con unas necesidades muy agobiantes o la necesidad que tienen las personas son de necesidad recurrente, es decir, necesitan que realmente haya una respuesta, que alguien les ayude. Y la palabra del Señor llega especialmente para eso.
Veamos entonces que cuando llega la palabra de Dios a esas personas, inmediatamente sienten un gozo muy grande. Sienten que la palabra de Dios llena sus corazones y les produce una expectativa tan especial, una felicidad cuando llega la palabra del Señor. Veamos entonces en el capítulo número 13 de Mateo, el versículo número 5. Mateo capítulo 13, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. La oportunidad que le da Dios a estas personas que necesitan compañía, necesitan apoyo, necesitan orientación, necesitan saber cómo llevar sus vidas, porque no están viviendo como ellos desean. Se han metido en una cantidad de problemas, tienen una cantidad muy grande de necesidades y su estado de pecado está agobiándoles. Entonces la palabra de Dios llega preciso, llega especialmente a colmarles, a orientarles y a producirles un sentimiento muy especial. Vamos a mirar también lo que dice en ese mismo capítulo 13, el versículo número 20, donde Jesucristo explica cómo la palabra de Dios llega a estas personas y qué pasa con ellos, con ellas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, oportuna la palabra, especial la palabra. La palabra llega a llenar un vacío especial, a satisfacer la sed espiritual, la angustia que tiene la persona. Entonces, su corazón se llena de emoción, se llena de alegría y da la impresión que la persona dice, esto es lo que necesito, esto es lo que esperaba, esto es lo que me va a llevar a que mi vida tenga otro rumbo. Y se piensa así en primera instancia. Veamos lo que nos dicen otras citas bíblicas al respecto. Salmo capítulo 92, Salmos capítulo 92, versículo número 4 y 5. Salmos 92, versículos 4 y 5. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Es la expresión del salmista cuando se pone a mirar cómo descubre él las grandes obras que Dios ha hecho. Y siente un gozo muy especial, siente una alegría muy especial. Y la palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo, las ha recibido y entonces experimenta una alegría muy grande, un gozo muy especial. También vamos a ver lo que nos dice el Salmo 118 con relación a ese gozo que produce la palabra de Dios cuando llega a la persona, cuando ésta la escucha y miren los sentimientos que despierta. Salmos capítulo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Sí, interesante cuando se reconoce que Dios ha dado ese día, le ha dado la oportunidad a la persona de vivir, pero también sus palabras, cómo producen una alegría, cómo producen un gozo especial. Llegó la palabra a este tipo de personas.
Llegó la palabra oportunamente. Llegó la palabra especialmente para darle a la persona consuelo, orientación, un nuevo enfoque de vida. ¿Qué hace la persona con esa palabra que le ha impactado, que le ha alegrado, que le ha dado gozo? ¿Qué se espera que haga el hombre y la mujer cuando escuchan la palabra de Dios y llega produciendo algo muy especial en sus vidas? La respuesta también nos lo da la misma palabra de Dios. Y es lo que dice el Señor Jesús cuando encontramos allí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 13, versículo número 21. ¿Qué pasa cuando estas personas reciben la palabra y les impacta y les llena de gozo? ¿Qué sigue a continuación? La Biblia no los enseña. Mateo capítulo 13, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El gozo es momentáneo. El efecto de la palabra no es duradero. La persona no se esmera en que la palabra sea bien cimentada, que la palabra permanezca, que la palabra sea escudriñada, que la palabra sea apreciada. Llegó y le produjo un gozo muy, muy grande, muy especial. Pero la persona no se interesó en que esa palabra tuviera una aceptación y un aprecio como Dios esperaba. Pasó como muy superficialmente por su vida. Y dice que cuando viene la aflicción y cuando viene la persecución, la persona tropieza, la persona cae, la persona no tiene, no recuerda más bien lo que Dios le dijo a través de su palabra. La persona no apreció el consejo o la orientación del Señor cuando le habló que Él era el Dios, que confiara en Él, que se apoyara en Él, que creyera en Él, que esperara en Él. La persona escuchó, se sintió feliz, pero no apreció la palabra, no la valoró, no se interesó por ella. Y entonces llegaron situaciones que le van a hacer dudar, que le van a hacer rechazar la palabra que el Señor le dio. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 8, versículo número 13. Lucas, capítulo número 8, versículo número 13. Y estamos leyendo las reacciones después de que esta palabra ha llegado y le ha producido gozo a la persona. ¿Qué pasa después? Capítulo 8 de Lucas, versículo 13. Los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sí. ¿Qué podemos decir en cuanto a este versículo? En cuanto a la cimentación de la palabra del Señor. Que se requiere interés, que se requiere voluntad, que se requiere mucho aprecio por la palabra de Dios para que permanezca, para que la palabra haga lo que tiene que hacer. Pero cuando la persona no le interesa mucho lo que ha escuchado, aunque es bueno, aunque le ha producido gozo, no se interesa mucho, no estudia, no escudriña y no la entiende, pues entonces vienen las circunstancias que le agobian y que la persona en ese momento no
tiene los recursos divinos, no tiene los planteamientos de Dios para poder enfrentar las situaciones y para poder vencerlas. Entonces nos dice que lo que cae, la semilla que cae sobre esa tierra, sobre esos pedregales, no tiene cimentación. Hay otra cita en el libro de Isaías, hablando del mismo tema, de la falta de cimentación de la palabra de Dios en algunas personas. Isaías capítulo número 5, versículo 24, que dice así, Isaías capítulo 5, versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El fuego quemó la palabra, las circunstancias agresivas de sufrimiento, de padecimiento, de persecución, acabaron con lo poquito que había en el corazón de las personas. Se terminó, en verdad, lo que se había escuchado, lo que había producido gozo. La palabra de Dios no tuvo cimentación, no tuvo raíz, y por eso se quemó, se acabó en la mente y en el corazón de las personas. Veamos qué causó ese impacto en quien escuchó la palabra. ¿Por qué no tuvo raíz? ¿Por qué no valoró la persona? ¿Y por qué no tuvo la forma de cimentar la palabra del Señor? ¿Cuáles son las dos piedras? Podríamos mencionar aquí las dos piedras que hicieron tropezar a la persona. Pues la Biblia dice, y volvemos al texto de Mateo capítulo 13, y veamos el versículo número 21. Dice que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó con la persona que recibió la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, la propuesta de una mejor vida? Llegó con gozo, muy cierto, nos los explica la palabra. Pero cuando llegó la aflicción y la persecución, ¿qué pasó con la persona? Pues no tenía las defensas, no tenía cómo enfrentarlas. Y la aflicción es que llegó a la persona como dos pruebas, la aflicción y la persecución, para ver qué tan cimentada estaba la palabra. La aflicción, llegaron dolores, llegaron enfermedades, llegaron tragedias, llegaron enfermedades. ¿Y qué hizo la persona? Pues como no tenía nada de Dios así que le permitiera enfrentar la situación del dolor, de la tristeza, entonces pues se dejó arrastrar por todas estas cosas que vinieron como prueba. La aflicción es ese dolor que siente la persona por algún camino que llegó a ella. Y entonces, pues, no tenía cómo enfrentar, no tenía cómo buscar apoyo, consuelo, fortaleza del Señor, porque la palabra no estaba ya en ella. En el libro de Santiago, en el capítulo número 5, Santiago capítulo número 5, el versículo número 10 y 11, Santiago 5, 10 y 11, dice lo siguiente en cuanto a el sufrimiento que la persona puede tener cuando se enfrenta a situaciones difíciles. Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí
tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No hay unos referentes en ese tipo de personas. No hay unas historias bíblicas o de vida de personajes que le ayuden a decir o que le hagan pensar, bueno, si ellos mantuvieron su fe, fueron fieles al Señor en medio del dolor y de la tristeza, yo también debo hacerlo. No, este tipo de personas no tienen esos referentes, no tienen esa cimentación de la palabra, no tienen el conocimiento de cómo Dios acompaña en este tipo de casos. No tiene eso. Y entonces Santiago lo expresa muy bien. Job y el Señor Jesucristo, dos referentes que ayudan a la persona a decir, ellos confiaron en Dios, ellos se mantuvieron en su fe, ellos esperaron que Dios hiciera grandes cosas y por eso superaron todas estas pruebas. Y el otro, el Señor Jesucristo, sufrió, murió, pero al final resucitó y superó todo. Ese es el problema cuando una persona recibe la palabra, la acepta y le produce un gran gozo, pero no se interesa por ella, no quiere estudiarla, no busca la manera de aprender de ella, porque la palabra es la que le va a ayudar a tener la fortaleza, la confianza, la seguridad y sobre todo la esperanza en momentos de aflicción. Veamos otra cita. Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Dice el Señor Jesús, está hablando Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de aliento, de confianza y de esperanza, que si la persona, en este caso que estamos hablando, las hubiera recibido y las hubiera apreciado y estuvieran en ella, pues no fracasarían en el propósito que Dios tiene con ellos. Hubiera cimentado su corazón y estuviera allí con mucha fortaleza y mucha confianza. La persecución es otra de las piedras que hace tropezar a este tipo de personas de las que estamos hablando en este día. La persecución es la burla, es el rechazo que se hace cuando alguien dice, estoy estudiando la palabra del Señor, me interesa conocer lo que Dios tiene para mí. Y viene la persecución y la burla, porque hay rechazo para aquellos que quieren buscar de Dios, que quieren cimentar su vida en Dios, que quieren aprender de la palabra del Señor. Hay mucho rechazo desde la familia, de los amigos y de todos los que están alrededor de estas personas. Veamos lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas palabras, esa manera de aconsejar al Señor Jesús a aquellos que iban a confiar en Él, que iban a buscarle,
cae muy bien en las personas que escuchan la palabra, la entienden y la cimentan para sí. Pero aquel que no sabe de estas orientaciones, de estos consejos, pues no tiene las maneras de aguantar, de confiar, de sufrir la persecución. No las tiene y por lo tanto flaquean y debilitan su fe y su confianza en el Señor y entonces no siguen creyendo, no siguen buscando al Señor. Fíjense ustedes cómo es importante cuando la palabra de Dios está en nosotros, porque nos ayuda a mantenernos firmes, a confiar y a perseverar en lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. Esto es lo que se espera que hagamos cada uno de nosotros. La persecución, pues, viene. Indudablemente viene a causa de el interés que pongamos de estudiar su palabra, de ir al templo, de aprender, de tomar la Biblia, de leer, de buscar la información para cimentarnos más y más en el Señor. Y finalmente, en el capítulo número 15 de Juan capítulo 15, versículo número 20, hay esta recomendación también del Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Otra vez, si hay este conocimiento, si hay esta palabra en nosotros, nos mantendremos firmes, aguantaremos la persecución y nos mantendremos firmes al Señor. Cosa que no pasó en este caso con la persona a la que llegó la palabra, la recibió con gozo, pero como no se interesó, no estudió, no buscó el conocimiento, no aprendió, pues vinieron la aflicción y la persecución y nada se hizo con este tipo de personas. La palabra no produjo absolutamente ni raíz, ni frutos, ni nada absolutamente. Como conclusión tenemos, la Biblia nos da unas explicaciones, nos da unas enseñanzas muy especiales que tenemos que aprender. Mire, el mensaje del Señor Jesucristo está llegando a muchísima gente. Millones de personas están escuchando la palabra del Señor, el Evangelio, la propuesta de salvación y vida eterna. Ese mensaje todos los días llega a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes. Pero no todos quieren que esa palabra, al llegar, que les produjo gozo, que les produjo una alegría, se quede en sus corazones. Y menos que la persona se interese en averiguar, en leer, en buscar la manera de cimentar su vida con la palabra del Señor. Muchos no lo hacen y les parece bonita, les parece muy especial y le agradan a Dios porque esa palabra llegó a sus corazones. Pero hasta allí no hacen más para aprender y para que esa palabra pueda llegar a sus corazones y la apliquen en los momentos de aflicción y de persecución, como en este caso. Interésate por la palabra del Señor. Busca una Biblia, estúdiala, apréndela, ciméntala en tu corazón. Sí, es verdad, va a venir la aflicción y la persecución, pero si tú estás saturado, vamos a expresar así, saturado, lleno de la palabra del Señor, con sus promesas podrás resistir. Espero que en esta
en este día tú hayas aprendido eso. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.